Muy buenas noches amigos, soy el doctor en educación, magíster en ciencia política y licenciado en periodismo José Andrés Cuadros el Carpio, quien les expondrá las razones bíblicas por las que debemos ser católicos. Hay que tomar en cuenta ya en esta disertación de que hay ciertas palabras que varían según el contexto sociocultural a través del tiempo. Por ejemplo, la palabra Biblia no está en la Biblia. La misma palabra Biblia no se nombra en la Biblia, ni tampoco la palabra católico, porque como repito, hay ciertas palabras que varían un poco a través del contexto sociocultural, a través del tiempo. Por eso que la palabra Biblia ni católico están en la Biblia. Ahora bien, católico viene de la palabra griega univers, que significa universal. Por eso que Jesús mandó que predicaran sus apóstoles y discípulos a todas las naciones. Por eso se llama la Iglesia Católica, que es la Iglesia universal. Ahora bien, en la Biblia también se habla que es malo tener o dividir, mejor dicho, que es malo dividir al cristianismo en pequeñas iglesias que no se ponen de acuerdo en su doctrina. En cambio, Jesucristo piensa que sus discípulos, apóstoles y toda su única iglesia que fundó sí deben estar unidos siempre. Por ello Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20-21, lo siguiente, hablándole a Dios Padre, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Por eso no está bien que haya tantas iglesias pequeñas que no se ponen de acuerdo en su doctrina y dividen, como dice el dicho, dividir para reinar. Y eso lo quiere el mal, ¿no? De que todos los cristianos estemos separados, divididos, eso está mal. Además, se dice que es más apropiado ser célibe o no casarse para quien entregan su vida a Dios. Vamos a responder. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículos de 32 a 34 dice, no quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradable de manera exclusiva. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Además, es necesario tomar en cuenta que la Iglesia Católica de Jesucristo iba a durar hasta el fin de los tiempos. Para cuando venga Jesús, la Iglesia Católica seguirá existiendo porque es la Iglesia fundada por Jesucristo. Si Constantino hubiera fundado una iglesia, en la Edad Media, perdón, hubieran habido dos iglesias, la iglesia fundada por Jesucristo y la iglesia fundada por Constantino. Sin embargo, Constantino nunca fundó una iglesia y la única iglesia que ha perdurado es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, porque en la Edad Media solamente existía la iglesia católica, sobre todo al comienzo de la Edad Media. La iglesia católica no puede ser Babilonia la Grande, porque en Apocalipsis se anunció que había caído, se había destruido, mientras que la Iglesia Católica no ha caído ni ha desaparecido, sino que inclusive durará hasta el fin de los tiempos, como dijo Jesús que iba a durar su única iglesia. Además, ya para terminar, vamos a dar diferencias entre adorar y honrar, que es una cosa que se nos critica a los católicos. Las citas bíblicas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, dice adorar solo a Dios. En Josué, capítulo 5, versículo del 13 al 15, dice honra al ángel en el Antiguo Testamento. En Tobías, capítulo 12, versículo 15 y 16, también dice honra al ángel.
En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, dice el honor de una persona a otra. Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, se da homenaje a la Virgen María. Por eso está bien homenajear a la Virgen María, como se hace en el Santo Rosario. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30-31, se dice que la interpretación de la Biblia debe ser por alguien que entienda la Escritura no libremente. Y finalmente, está bien que la Iglesia Católica tenga riqueza al servicio de Jesús. Sí, también Judas quiso hacer esa crítica y por ello Judas es criticado en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 4 al 7, Judas Iscariote, uno de sus discípulos que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto, prosigue la Biblia, no porque estaba interesado en los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. María Magdalena, se refiere a ella, tenía reservado ese perfume para el día de mi sepultura. Además, cabe resaltar que hay que estudiar la Biblia para responder y saber todas estas citas bíblicas. Hay que leer y saber. Pueden cotejar todos estos temas que estoy exponiendo en estos videos en la dirección de mi blog web, que voy a poner debajito o al costado del video. En esa dirección de un blog web, ahí pueden cotejar todas estas citas bíblicas que estoy exponiendo. Se despide José Andrés Cuadros El Carpio, que es doctor en educación, magíster en ciencia política y licenciado en periodismo. Muchas gracias.